Santiago, capítulo 2, desde el versículo 14, está esa distancia para aquellos que se puedan guiar. Desde el verso 12, la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tus fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con sus obras, por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia reconociendo nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo sabemos que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios que respalda tu palabra, que tú eres un Dios que te deleita en salvar. Señor, tu pueblo necesita tu palabra. Háblanos, alimenta a tu rebaño en esta mañana. Ten misericordia, Señor, de nosotros, en especial de aquellos que pudieran estar en este lugar teniendo una fe muerta. Tráeles a novedad de vida, y que al final de todo lo hablado tu nombre pueda ser proclamado, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Una persona puede cobrar una papeleta de 2,000 pesos como parte de su salario, utilizar este dinero para pagar la energía eléctrica, comprar alimentos, dar ofrendas a la congregación. La congregación puede utilizar el dinero para comprar alimentos para los necesitados, quizás pagar la tarifa eléctrica, ayudar a alguien con medicina. Finalmente, esta papeleta de 2,000 pesos llega al banco, el cajero la examina y la perfora. Es una papeleta falsa. Logró hacer grandes cosas aquella papeleta de dinero. Se pagó la luz, se ayudó a los necesitados, se compró medicamentos, pero no dejó de ser una papeleta falsa. Asimismo ocurre con la falsa fe. Puede servir para muchas cosas. Con una falsa fe tú puedes ser presidente de una junta de vecinos. Una fe te puede llevar a ser presidenta de la asociación de padres y amigos de tu colegio. Te puede dar buena reputación en tu vecindario. Te puede incluso dar buen testimonio en medio de los creyentes. Pero ¿sabes qué? Una falsa fe no te puede dar la vida eterna. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, Santiago se pone en pie como un pastor que sube a un púlpito, pero lo hace de manera escrita. Él está escribiendo a creyentes judíos que han abrazado la fe
Pero él tiene el temor que en medio de ellos algunos no tengan una fe verdadera. Y este pasaje está aquí para mostrarnos que la verdadera fe se manifiesta con frutos. La fe verdadera fructifica. Y la evidencia de estos frutos es que nos lleva a amar a Dios y a nuestro prójimo de manera sacrificial. ¿De qué predicó el pastor en esta mañana? El pastor habló de que la fe verdadera es fructífera. Se evidencia amando a Dios y a nuestro prójimo de manera sacrificial. Y el pasaje lo vamos a dividir en dos partes. Primeramente, en esta mañana, vamos a ver las evidencias de una fe falsa. ¿Cómo nosotros podemos examinarnos? Porque pudiéramos estar engañados y no tener una fe verdadera. Esa es la preocupación de Santiago. Tres evidencias, tres características tiene la fe falsa. La primera, la fe falsa se caracteriza por una falsa confesión. Hay una falsa confesión de arrepentimiento. Versículo 14. La segunda evidencia se caracteriza porque hay una falsa misericordia. Y la tercera, la fe falsa se caracteriza porque hay una falsa obediencia. Versículo 14. Evidencias de una fe muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí Santiago está describiendo a una persona que dice tener fe, que proclama que es un creyente, que dice él que ha nacido de nuevo. Y me llama la atención, como hemos dicho anteriormente, esas creyentes, hermanos que les está escribiendo. Esa es una iglesia. Él no está evaluando entre una fe madura y una fe inmadura. Él está hablando a una persona que se autoproclama como que ha nacido de nuevo. Pero lamentablemente es alguien que nunca ha dado evidencia que apoya lo que él cree. No hay evidencia. ¿Cuál es el punto principal? Esta persona dice tener la fe, pero no la tiene. Su fe es muerta, su fe no salva. Su fe no le va a servir para entrar a la vida eterna. Ahora, hermanos, ¿a qué se está refiriendo Santiago con este tipo de persona? Es una persona que cree que Dios existe. Es una persona que dice que la Biblia es la palabra de Dios. Es una persona que dice que Jesús es el Salvador del mundo. Es una persona que cree que Jesús se levantó de los muertos, que murió, que resucitó. Tiene una correcta ortodoxia, tiene en correcto orden de las Escrituras. Pero cuando evaluamos la práctica, es todo lo contrario. No hay evidencias, no hay fruto de arrepentimiento. Él ha dado esas evidencias, algunas de ellas. Capítulo 1, versículo 3, la paciencia, el soportar las tentaciones, la pureza de vida, la obediencia a las Escrituras, la compasión, la imparcialidad. Más adelante él habla de la vida de piedad, el dominio de la lengua, la humildad, la veracidad, la paciencia. Santiago está diciendo que una fe falsa no soporta la prueba. Cuando le echan el líquido que se le echa al oro para probar, se pone negro. Es una fake fe. ¿Sabes qué? Jesús no fue conocido, él hizo énfasis en no ser conocido como un milagrero. Jesús hizo énfasis en las enseñanzas. Aún los enemigos de Jesús reconocían que él hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Y en un momento dado, Jesús está en una casa, la casa está llena,
Y de repente del techo comienza a caer material, comienza a caer paja, basura. Y de repente la gente mira, hay un hueco. Y que ese hueco hay 4 personas, unos amigos bajando a un paralítico y lo ponen delante de Jesús. Y al ver esto, Jesús le dice a aquel paralítico: tu fe te ha salvado. Tú eres bienaventurado, dichoso. Pero aquel paralítico, si usted lee la historia, está todavía postrado y Jesús dice que él es un dichoso y un bienaventurado. ¿Por qué? Porque lo más importante, por encima de la salud física, está la salud espiritual. Y Jesús reconoce que él ha nacido de nuevo. Por la fe en Jesús, ellos habían pichado un techo de una casa ajena para lograr ver a Jesús. La fe les motivó. Ahora hay una pregunta. ¿Está Pablo confrontando a Santiago? ¿Está Santiago diciendo que nosotros somos salvos por lo que hacemos? Evidentemente que no. Lo que Santiago está diciendo claramente es que la fe verdadera produce obras. No hacemos obras para ganar nuestra salvación. Porque ya hemos sido salvos, debemos obrar conforme a la salvación que decimos tener. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Por gracia sois salvos, por medio de que de la fe. Y aún la fe no viene de ustedes, puesto que la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Ese es el plan de Dios, salvarnos para que andemos en novedad de vida. Salvarnos para que caminemos conforme a personas que han visto la luz y se apartan de las tinieblas. Es el caso del apóstol Pablo, Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a aquellos que no obedecen a la verdad. Ese es el caso de Jesús. ¿Ustedes me aman? Canten mucho. ¿Ustedes me aman? Oren mucho. ¿Ustedes me aman? Desen mucho abrazo. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y de paso, no estamos diciendo que a darse abrazo, orar o congregarse sea malo, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo saber si alguien tiene una fe que salva? ¿Cómo puedes tú saber en esta mañana si tú estás engañado? ¿Está diciendo Santiago que lo que debemos hacer es añadir obras a nuestra vida? Yo escuché la historia de un pastor en los Estados Unidos que su esposa sembró una mata de manzana. Y aquella mata de manzana no daba fruto. Entonces a aquel pastor se le ocurrió la idea de levantarse temprano, ir al supermercado y compró una caja de manzanas, buscó una escalera y comenzó a engancharles manzana a la mata. Y cuando su esposa se levantó y fue a la mata, estaba contenta porque la mata estaba llena de manzanas. ¿Está acaso diciendo Santiago que nos enganchemos frutos de arrepentimiento? ¿Que le sumemos a nuestra fe obras? Hermanos, eso se llama legalismo, judaísmo. Ya Pablo lo criticó en el siglo I. Es decir, Jesús no es suficiente, es Jesús más de las buenas obras. Es añadirle algo más al evangelio, a la buena noticia que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sin las obras de la ley. De lo que estamos hablando más bien es que una fe genuina, una fe salvífica, inevitablemente producirá buenas obras. Produce fruto. Yo te pregunto en esta mañana, ¿hay evidencia de fruto en tu vida? ¿Puedes tú pararte en el espejo y decir, de verdad, yo he nacido de nuevo?
¿He crecido yo en mi caminar, en mi andar con Jesús? Amigo, amiga, hermano, hermana. Está bien que practiques la mentira en un aspecto de que, o no está bien que practiques la mentira, pero tú puedes llegar a mentirte a ti mismo. Te puedes tú parar delante de un espejo y decir, yo estoy bien. Te puedes tú consolar comparándote con alguien que está pecando más fuerte que tú. ¿Puede eso tranquilizar tu conciencia? Jesús dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú vas caminando y pasas debajo de una mata de coco y ves un paquete de mango abajo de la mata de coco, ¿qué tú crees? ¿Que esa mata de coco es de sexo no binario y entonces da mango y coco? ¿O pensarías tú que alguien lo dejó tirado esos mangos abajo de esa mata? Produzcan las plantas conforme a su especie. El creyente es uno que fructifica. La fe en nuestros corazones es evidente en el fruto de nuestras vidas. Pero hay un segundo elemento. Hermanos, si yo soy consciente de algo, cuando una gente va caminando por la calle, un joven, un niño, y le tira una pedrada a un grupo de perros, ¿cuál es el perro que ladra o que grita del grupo? Al que le di en la pedrada. Si tú gritas, no ataques el sermón del pastor. Mírate en el espejo de la palabra, porque Santiago la va a poner más directa en los versículos 15 en adelante. Él da un paso de avance y dice que la fe falsa se caracteriza no solamente por una falsa confesión. Él dice que es cristiano, ella dice que nació de nuevo. Ahora él va a dar un paso de avance. La fe falsa se caracteriza porque tiene una falsa compasión. Una falsa confesión. Ahora vamos a una falsa compasión. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, léalo conmigo, abra su Biblia. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué está diciendo Santiago? Las personas que no ayudan a los creyentes afectados, que no tienen misericordia de la necesidad de su hermano, no han nacido de nuevo. Lo voy a repetir. Aquella persona que diciéndose creyente ve a su hermano o a su hermana en una necesidad y mira hacia el otro lado y no le socorre, no ha nacido de nuevo, anda en tinieblas. ¿Qué está esto diciendo? No es que el hermano se sobregiró en la tarjeta y necesita una ayuda. Está hablando de un creyente que está viendo a otro creyente que está desnudo, que no tiene comida, que no tiene alimento. Es alguien que se le acerca a otro creyente y le cuenta lo que está pasando. No tengo que comer en mi casa. No tengo ropa. No tengo que vestirme. Las necesidades básicas. Y esta persona le dice, Dios te bendiga. Ve en paz. Dios te guarde. Le ponen el WhatsApp, dos manitas orando.
Eso es lo que te sale, 2 manitas para ti. ¿Es esta una fe que salva? ¿Es esta una fe verdadera? Es un hermano, es una hermana. Esto no solamente lo está diciendo Santiago, primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Si cualquiera que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano necesitado, pero cierra los ojos ante su necesidad, ¿cómo puede decir que ama a Dios? ¿Cómo puede decir esta persona que tiene con qué suplir la necesidad, que es consciente de la necesidad del hermano, mirar para otro lado y decir que ama a Dios? El hermano tiene frío, el hermano tiene hambre, no tiene comida. Es una falsa profesión, es una falsa compasión. No has nacido de nuevo. Si al ver la necesidad de tu hermano o de tu hermana, tú estás mirando hacia el otro lado, quizás hay avaricia en tu corazón, quizás hay egoísmo, apatía, pero la Biblia te dice en esta mañana que revise tu fe, porque probablemente tu fe no sea una fe verdadera. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6, se nos habla de María de Betania. Ella hace un gran sacrificio, ella compra un perfume, ella unge a Jesús. El salario de todo un año es vertido en aquel lugar. Y hay un hombre que se prepara y se para y dice: esto es un desperdicio. ¿Cuánta funda de pan hubiésemos comprado? Hubiésemos ido al Parque Duarte, hubiésemos ido a un barrio pobre de La Vega y compramos pan para todo el barrio. Dice Juan que aquel hombre lo decía no porque amara a los pobres, sino porque era un ladrón y les robaba de las ofrendas de los apóstoles. Aquel hombre fue Judas. Pero mira la avaricia en el corazón. Él no era capaz de ver las necesidades de los demás. ¿Y qué terminó haciendo Judas? Vendiendo al Señor por 30 piezas de plata. Hace unos días yo vi un video de un político ahora con la tormenta, socorriendo a los necesitados con unas botas y evidentemente un camarógrafo grabándolo. Pero lo que aquel político no sabía era que detrás de él había una ciudadana que vivía en ese lugar. Y ella le está grabando a él y está diciendo: señores, miren, aquí yo quiero que ustedes vean en este video. Este es un político. Él se acaba de desmontar de aquella jipeta con un camarógrafo y con unas botas. Y está diciendo que él ha venido a socorrernos. Pero él no nos ha ayudado a ninguno de nosotros. Ni siquiera él nunca lo habíamos visto por estos lugares. ¿Qué está haciendo él? Una falsa compasión. Su fe está muerta. No es una fe que te sirva para entrar a la vida eterna. Evidentemente que tenemos que ser enfáticos. No estamos diciendo que la salvación se gana por los actos de misericordia. Santiago no está diciendo que Dios nos va a amar más de lo que Él ya nos amó por las obras que nosotros hacemos. Todo lo contrario, las obras de misericordia hacia el prójimo, hacia el hermano, son la evidencia de lo que hay en nuestro corazón. ¿Usted sabe quién es el Dios que nosotros le servimos? Es un Dios que se preocupa hasta por las aves de los cielos. Él cuida las aves de los cielos. Y cuando tú y yo no estamos teniendo misericordia, no estamos viendo la necesidad de nuestros hermanos, no nos estamos identificando con la naturaleza del Dios que nos salvó.
Jesús siempre estuvo preocupado por las multitudes, no solamente por el pan espiritual, la palabra, sino también por el pan físico. Y proveyó, hizo milagros multiplicando los panes, los peces, para alimentar a grandes multitudes que tenían hambre. De hecho, la iglesia primitiva, el que se convertía en la iglesia primitiva tenía las tres calientes. ¿Por qué? Porque no había necesidad, no porque eran ricos, sino porque ellos estaban pendientes de las necesidades los unos de los otros. Y aquel que tenía más estaba dispuesto a compartir con el que estaba pasando necesidad. Eso no es comunismo, eso es cristianismo. No eran todos ricos, no eran todos pobres, eran generosos. Mateo capítulo 25, versículo 31. Del 31 al 34, si puedes acompañarme. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Versículo 33, Mateo 25. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras, a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros delante de la fundación del mundo. Y mira lo que dice Jesús: porque yo tuve hambre, tú me diste de comer; yo tuve sed y me diste de beber; fui forastero y tú me diste acogida; estaba desnudo y me vestiste; yo estuve enfermo y tú te encargaste de mí, me ayudaste; estuve en prisión y me visitaste. Y aquellos le preguntarán: Señor, los justos le preguntarán: ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que eso ocurrió? ¿Cuándo tú estuviste preso y te visitamos, Jesús? ¿Cuándo tú tuviste hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te arropamos? ¿Cuándo te atendimos estando tú enfermo? ¿Cuál es la respuesta que da Jesús? Por cuanto ustedes le dieron de comer al más pequeño de estos hermanos míos, lo hicieron a mí. Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es el hermano mayor de los creyentes. Por cuanto tú lo hiciste con un hermano pequeño, lo hiciste conmigo. ¿Usted recuerda el nacimiento de Jesús? María estaba embarazada, se presenta el parto. No hay un lugar, no apareció nadie que le cediera una cama a una mujer parturienta. Y la gente dice: si yo hubiese estado ahí, le cedo la cama mía, con todo y sábana. ¿Sabes qué? Si Jesús naciera el día de hoy, pasaría lo mismo. Mira la sociedad en que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos hacer la diferencia. Porque es posible ver a Cristo hambriento y negarle un pedazo de pan. Es posible ver a Cristo desnudo y negarle la ropa. Es posible ver a Cristo sediento y no darle un vaso de agua. Eso es contrario al evangelio, porque ¿sabes qué? Cristo se hizo pobre para darnos riquezas espirituales en gloria. Cristo murió desnudo para cubrir la desnudez nuestra por nuestro pecado. Cristo sufrió sed para que tú y yo podamos beber de él, que es el agua de vida que sacia para vida eterna. ¿Cómo no vamos a mostrar misericordia? Mira cómo dice Spurgeon, aquel gran predicador: los santos alimentan a los hambrientos y los vistieron a los desnudos, no por obligación, sino por placer que le daba el hacerlo. Lo hicieron porque no podían evitar hacerlo. Su nueva naturaleza les motivó a hacerlo. Lo hicieron porque se era deleitoso. Lo hicieron por amor a Cristo, porque era lo más dulce en el mundo para cualquier cosa. Lo hicieron por Jesús. Fin de la cita. ¿Has visto tú tu presupuesto? ¿Hay generosidad? Aquel que cierra sus ojos y mira a otro lado está negando la fe. Se está burlando. Arrópate, come. Compasión
sin misericordia. La historia registra de una reina que estaba en una obra de teatro y esa reina fue tan conmovida que se derramó en llanto ante aquella obra teatral. Cuando ella salió a montarse en su carruaje, estaba nevando y fue tan grande la nevada que el cochero murió sentado en el carruaje, congelado del frío. No se le permitió entrar, sino permanecer en el carruaje. Y sabes qué, aquella reina no derramó una sola lágrima por el cochero. Salió derramada en lágrimas por una obra teatral, algo falso, actuado. Y no derramó una sola lágrima por aquel que le estaba sirviendo, manejando o conduciendo su coche. Es asombroso cómo nosotros podemos llorar por películas, deportes, tragedias, injusticias. Impactarnos por la guerra de Ucrania. Por los niños huérfanos del África. ¿Qué tal el hermano que está sentado a tu lado? Los pobres y los necesitados. ¿Te recuerda? Señor, ¿y quién es mi prójimo? Yo no sé quién es mi prójimo. Jesús le dijo a aquellos que le hicieron esa pregunta, Lucas 10. Un hombre iba caminando por un camino y cayó en manos de delincuentes, casi lo matan. Entonces iba el pastor camino al culto, rápido, tarde. Y vio aquel que está herido y dijo, no, espérate, el culto me está esperando. Tengo que predicar y entonces me va a dilatar. Déjame cambiar la acera para que ni siquiera ser testigo de eso que pasó ahí. Si esté vivo, esté muerto, no me interesa. Pero luego vino el encargado de la adoración. Ay, hoy sí me cogió la hora. Vianelli no tuvo tiempo. Voy tarde para el culto. Ay, pero no me puedo parar porque espérate. Me voy a detener. Déjame llamar al 911, espérate. Ayuden a uno que cayó aquí. Que lo recoja otro. Quizás vino un ateo que no cree en la Biblia ni nada de eso. Se detuvo, manifestó misericordia, lo recogió, pagó por él, lo llevó al hospital, le compró la antitetánica, lo socorrió. Y le dijo al médico, yo vengo ahora, cualquier cosa, no me lo deje de atender, sálvale la vida. ¿Es familia suya? ¿Es amigo suyo? No, yo no lo conozco. Pero la vida está primero, ayúdenlo. ¿Quién es tu prójimo? Santiago dice, Dios dice a través de Santiago, que la fe falsa se caracteriza por una falsa convicción, una falsa compasión. Si tú no tienes compasión por el hermano, por la hermana, tu fe no es verdadera, es una fe falsa. Pero hay un tercer punto que vemos en el pasaje. La fe falsa se caracteriza por una falsa convicción. La fe no camina. La fe falsa es una fe incrédula. No produce obras, no camina, no hay movimiento. Falsa convicción, falsa confesión, falsa compasión y falsa convicción. Tú sabes que nosotros tenemos una capacidad de tratar de justificar nuestro pecado. De pecar de una manera que se vea santa. Entonces Santiago tiene ahora un enemigo o un argumentativo. Es una gente que está diciendo, Santiago, tú te estás pasando. ¿Cómo que tú me estás diciendo que porque yo no tenga misericordia de un creyente, yo no soy cristiano? ¿Tú estás exagerando? Mira lo que pasa, Santiago, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que hay dos tipos de creyentes. Uno que tienen mucha fe interna entre Dios y yo. Y otros que se caracterizan por ayudar a mucha gente. No es que yo no sea cristiano,
Es que mi fe es entre Dios y yo, es interna. Léalo conmigo, versículo 18. Es alguien que le está argumentando. Quizás ese sea tú que está sentado ahí, está diciendo, el pastor está exagerando, cuidado. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo? Hay alguien que dice, yo creo, pero no hay ninguna evidencia. Y hay otra gente que no dice nada, pero sus obras evidencian lo que ha creído. Sus frutos evidencian en quién él ha confiado. No estamos diciendo una falsa enseñanza de alguien que dijo, un cura católico que dijo, predica, predique, cuando te sea necesario habla. Eso es mentira. El evangelio es una buena noticia que debe ser proclamada a viva voz. El evangelión se proclama. Estamos hablando de la evidencia de vivir esa buena noticia. Es una falsa convicción. Es una fe superficial. Mira cómo dice el versículo 19. Tú tienes fe, crees en Dios, que Dios es uno. Bien haces. Pero ¿sabes qué? También los demonios creen y tiemblan. Tú dices que tú tienes una fe verdadera entre Dios y tú, sin ninguna evidencia. ¿Sabes qué? Tu fe es una fe diabólica. Eso pasa con los demonios. Lo que Santiago está diciendo, los judíos se levantaban y recitaban la Shema. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo el día Jehová es uno, Dios es uno. Y lo recitaban, lo escribían en las tablas, se lo ponían en la frente. Estaba en su vocabulario, pero no estaba en su corazón. Los demonios saben que solamente hay un Dios. Los demonios saben que la Biblia es la palabra de Dios. Los demonios saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los demonios saben que Jesucristo murió y fue sepultado y que resucitó. Los demonios saben que ascendió al cielo. Los demonios saben que Jesús está sentado en la diestra del Padre. Los demonios saben que el infierno es real. Los demonios saben que Jesús es, que el cielo es verdadero. Pero ¿sabes qué? Ese conocimiento no puede salvarlos. Ellos odian la verdad, aborrecen a Dios. Pero no solamente los demonios creen, ellos van más allá, ellos tiemblan. Mira cómo me engranojé. Wow, qué predicación. Mira cómo Dios me habló. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo en esta mañana? La fe que no lleva al movimiento, a la acción, es una fe muerta. Es una fe falsa. Pastor, pero yo estoy bautizado. Te engañaron. Yo soy miembro de la iglesia. Te engañaron. Compraste lo que no era. Te estás engañando a ti mismo. Yo tengo una Biblia Reina Valera 60. Estás engañado. Los demonios también saben la Biblia. Jesús no fue Jesús no fue tentado por Satanás con el horóscopo. Eva no fue engañada con un horóscopo. Fue citando la palabra de Dios, la verdad de Dios, que el diablo tentó a Jesús. Él vino con las escrituras. Mira cómo lo dice un predicador puritano hablando acerca de la fe no salvadora. La fe falsa. Un simple asentir con la cabeza a las cosas como se plantean en la palabra de Dios. Ay, sí, eso es verdad. Así mismo es, pastor. Y hace a los hombres conocer más, pero no los hace mejores. No los hace más santos o celestiales. Quienes la tienen pudieran creer las promesas, las doctrinas, los preceptos, las historias bíblicas y a pesar de eso no vivir
lo que oyen. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. Es imposible que alguien que haya conocido legítimamente a Dios se aparte, que alguien que haya sido sellado con el Espíritu Santo se aleje de Dios. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice Juan? Hubiesen permanecido con nosotros. Imagínate una campaña evangelística, se está proclamando el evangelio, el Espíritu Santo de Dios está manifestándose, personas se están convirtiendo. Esto está ocurriendo en San Juan de la Maguana. Si aquí hay algún sanjuanero que me perdone, pero hay un brujo, el jefe de toda la comarca, y este brujo ha gastado muchísimo dinero comprando libros de brujería, altares y todo cuanto se puede hacer en la hechicería y la brujería. Pero aquel brujo escucha el evangelio, ve la manifestación del poder y él se arrepiente. La evidencia, él quemó los libros de brujería. Y entonces la campaña sigue y entonces todo San Juan está conmocionado. Pero de repente él sigue viendo las manifestaciones del poder de Dios. ¿Y sabes qué se le ocurre? Wow, pero este poder está como más fuerte que el que yo tenía. Ustedes le dicen a las personas que están evangelizando, ustedes véndanmelo, denme eso para que cuando yo pueda hacer eso que ustedes están haciendo. Es una historia verdadera. Hechos 8. Simón, aquel que era un falso creyente. Y Pedro lo confronta y le dice, entonces Pedro, Hechos 8:20, perezca tu dinero contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira cómo le dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad yo veo que tú estás. ¿Y sabe lo que él hizo? Simón, lo que él hizo. Versículo 24. Quizás usted pensaría que cuando Pedro lo confronta y dice, mira, tú estás mal. Yo te veo que tú estás en un hoyo negro, en una hiel de amargura, tú estás en tinieblas. Arrepiéntete. Lo que hay en tu corazón es malvado. Tú quieres comprar el don de Dios para tu propio lucro. Como hacen los telepredicadores, el evangelio de la prosperidad, para ser engañadores. Tu alma está cautiva, Simón. Era para él caer quebrantado y arrepentirse de su pecado. Y mira lo que él dice, versículo 24, Hechos 8. Respondiendo Simón y dijo, oren por mí al Señor para que no me caiga nada de eso. No hay arrepentimiento, no una nueva naturaleza. Ay, Dios me libre, zafa. Que eso no me pase. ¿De qué te vale una fe que no produzca fruto y que no te lleve a la vida eterna? La fe falsa se caracteriza por ser una falsa confesión, una falsa compasión y falsa convicción. Finalmente, 3 conclusiones. La primera, la fe no es simplemente una respuesta intelectual. Muchos creyentes son como los renacuajos. Un cacazo grandísimo y un cuerpo flaquitico. Mucho versículo bíblico, mucha información acerca de Dios. Raquítico en cuanto a su cuerpo. Alguien ha dicho, y es verdad, que el camino más largo que el hombre puede caminar es de su mente a su corazón.
Ese es el trayecto más largo que tiene que hacer las Escrituras. Porque con mucha frecuencia somos oidores olvidadizos. Si tú tienes una fe intelectual, acuérdate que también los demonios creen y tiemblan. Como dijo el pastor Miguel Núñez, ver no cura la incredulidad. Pedro vio a Jesús, vio sus milagros, caminó sobre las aguas, vio la transfiguración en el monte y al final dijo, yo no lo conozco, no sé quién es él. Ver no salva. Cuidado con el intelectualismo bíblico. Segunda conclusión, la fe no es simplemente una emoción. No se trata simplemente de que tú te engranojes, te emociones, llores. Es más que eso. ¿Sabes por qué? Porque los demonios no solamente creen, tiemblan, se emocionan. Nuestra fe no solamente es emocional. Aquí antes en esta plataforma había una alfombra azul en otra plataforma. Hermanos, las lágrimas, los fluidos nasales que habían en esa plataforma, si se hubiese hecho un análisis de ADN, de gente que vino llorando, se postró, yo prometo públicamente y esto y aquello, y después se fue como si nada hubiese pasado. Que tiemble la tierra ahora mismo, para que usted vea cuántos creyentes salen en la sociedad. Ay, 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 Señor, misericordia, misericordia. Deja de temblar. ¿Y qué hace la gente? Tercera conclusión, la fe verdadera implica obediencia voluntaria. Debe llevarnos a la acción. La fe que no obra es una fe muerta. Hace muchos años, en una universidad en Escocia, se invitó a un evangelista llamado David Livingstone. Un gran auditorio. Aquel evangelista había dedicado su vida a servir en el África. Varias veces estuvo al borde de la muerte con la fiebre amarilla. Casi perdió la vida cuando un león le atacó, al punto que aquel hombre tenía un brazo en el suelo, quemado, demacrado por el sol. Cuando aquel hombre se paró, iba caminando hacia el podio, arrastrando, quizás colgando aquel brazo que no tenía movilidad. Y aquel público comenzó a ver las evidencias de lo que le había costado a este hombre proclamar el evangelio, vivir el evangelio en el África. Las personas se pusieron de pie, hicieron un silencio enorme y luego aplaudieron a aquel hombre sin él hablar. Su vida ejemplificaba lo que él creía, lo que él estaba dispuesto a aguantar y sostener en medio del África. Con mucha frecuencia utilizamos símbolos que nos identifican como cristianos. Si este automóvil, si ocurriera el rapto y este automóvil quedará sin conductor. Etiqueta, suéter. Hace algunos años había una pulserita que decía, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Sabes lo que nos muestra este pasaje? Que hay una marca característica de la fe verdadera. De la fe verdadera. La fe verdadera se manifiesta por una vida que es fructífera, que ama a Dios y a su prójimo de manera sacrificial. La fe verdadera se manifiesta por una vida que ama a Dios y a su prójimo de manera sacrificial.